Hola amigos del devenir histórico. Hemos estado alejados de las pistas, entre comillas, porque bueno, todos estamos más o menos claros de la contingencia, ¿cierto? Todo se va complicando, hay estas personas que han quedado sin trabajo, otras comunas están en cuarentena. Pero aquí estamos, nos hicimos hoy un tiempo para hacer unas pequeñas reflexiones hoy. Estamos con quien les habla, en este caso presentador, que sería Alan Dallenson, y el habitual compañero en estas reflexiones, que es José Ignacio Ríos. Hoy vamos a conversar en torno a la soledad. Vamos a primero repasar brevemente una visión, digamos, no sé, podría decirse formal de lo que es, cómo se puede entender la soledad. Y después vamos, como habitualmente hemos hecho en otros podcasts, alguna reflexión personal que tengamos alguno de los dos. Así que, para partir, bueno, primero a mí me gusta siempre irme a la etimología. Creo que de la etimología al tiro uno puede sacar más o menos una idea o apegarse al lenguaje, ¿cierto? En este caso al latín, que en este caso la palabra latina de soledad es solitas. Solitas es la palabra. Bueno, principalmente hay que entender lo obvio, que ya todos seguramente ya lo tenemos claro, que es un estado de aislación o de falta de compañía. Pero más o menos, para ir entrando al tiro en materia, hay que esclarecer que es un estado subjetivo. Y en base a esta aclaración es que vamos a ir construyendo el audio de hoy, ¿cierto? Al ser un estado subjetivo, quiere decir que nosotros lo podemos abordar y entender como nosotros tengamos una predisposición hacia las adversidades de la vida, en este caso la soledad, ¿cierto? Y bueno, principalmente hay dos formas digamos, de afrontar esta soledad, que sería, o de denominarla, sería el sentirse solo y el aislamiento social. Una obviamente tiene una connotación negativa y la otra tiene una connotación positiva. O más que positiva, puede ser neutra, pero cada uno puede... Pero se puede trabajar en ella constructivamente, claro. No te resta, eso es lo importante. El sentirse solo es una cualidad súper... Yo creo que va de la mano con la autocompasión. Y es un sentimiento súper horrible de sentirte aislado, ¿cierto? De sentirte rechazado, de sentirte que faltan tus círculos sociales. Y curiosamente, bueno, no es tan curioso en realidad, este estado de sentirse solo, de sentirse rechazado o de sentir que de repente que tu círculo no te acompaña, ¿cierto? Es más común en los jóvenes, que son quienes aún están inquietos con su vida, o insatisfechos con su vida. Y el otro caso del aislamiento social es voluntario, como decía José, no necesariamente es positivo, pero sí se puede trabajar en él. Entonces se puede llegar a algo constructivo. Y es más común, no es una regla, ¿cierto? Es una generalización nada más, pero es más común en las personas mayores, ¿cierto? Que ya tienen más o menos su centro establecido. Sí, ¿sabéis lo que pasa? Como lo graficas tú, suele pasar que justamente cuando uno es más joven, está empezando su vida
independiente o está tirando justamente líneas como para lo que sería su vida independiente, tiene poco espacio estructurado y bastante espacio de tiempo libre Y por estructurar. por estructurar. Cuando uno ya ha decidido qué hacer un poco con su vida, le cuesta encontrar esos espacios libres porque todos los espacios están destinados, todos los espacios tanto de tiempo como físico, muchas veces están destinados a alguna actividad. Los espacios de ocio productivo son más escasos versus lo que ocurre en la juventud. Entonces es interesante en el idioma inglés, se podría hacer un paralelismo también, que existen dos palabras que van un poco a lo mismo pero son totalmente distintas en tanto a las valoraciones. Una es loneliness, que tiene una connotación negativa en tanto a la soledad, y otra es solitude, ¿ya? La idea de la diferenciación entre estas dos, creo yo, que nos ayuda también a entenderla dentro de las posibilidades que se nos presentan. Las posibilidades positivas es que loneliness refleja justamente, como decías tú, algo de autocompasión, se podría decir, y tiene que ver con una alienación, creo yo, una alienación no solo de la gente, no solo de... Sí, es como un poco de errancia también. Claro, incluso con temas internos, ¿ya? Y solitude es un estado que uno puede buscar y que le va a ser útil en tanto a buscar ese espacio y esa soledad para construir algo de lo que ya tiene conectado. Solitude, no sé por qué lo asocio como con viaje. Puede Seguramente por las sagas que uno lee en las novelas o cosas así. No, y justamente también porque cuando uno está solo buscando y tiene claro más o menos su objetivo, es parte de un viaje, parte del viaje que es la vida. Había subido una cita de Jung que creo que interpreta súper bien. La había subido en Entre las Ruinas, Sí, Entre las que Ruinas, es la página que nosotros tenemos para que nos sigan, ¿cierto? Los radioescuchas. Sí, y que Jung, a grosso modo, señala que la soledad no viene de no tener personas cerca de uno, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno o de la tenencia de determinados puntos de vista que otros consideran inadmisibles. Entonces, queda bastante claro que el tema de la soledad negativa o la soledad angustiosa o la soledad que duele, que hiere, es justamente asociado a un estado de alienación, pero no una alienación externa solamente, o sea, que te falte el contacto físico o social con otras personas, sino una falta de contacto con uno mismo, estar un poco en errancia justamente de lo que parece resultar importante para uno, o no tener estructurado lo que justamente es importante para uno. Y ahí también se asocia la idea del viaje, porque finalmente cuando uno... un viaje siempre te deja una ganancia, ¿no? Claro, y uno... Experiencia. Para todas las personas que han viajado, saben que independiente de uno tener un destino o no, siempre hay algo que lo guía a uno en ese viaje y que lo hace avanzar. ¿Pero eso que nos guía es algo concreto o es algo, digamos, no quiero ocupar la palabra subjetivo, abstracto es la palabra que quería buscar. Yo diría que esa abstracción de lo que nos guía son nuestros valores finalmente, que es lo que nos permite mantener ese centro en esta solitude, que era el aspecto positivo, ¿cierto?, de la soledad, que estaba mencionando José Río. Y creo que cuando uno se logra pegar a esos valores, independiente de digamos, de lo contingente que nos rodea, porque de eso también es importante ser consciente, ¿no? Que de repente nosotros nos vemos envueltos en situaciones muy problemáticas, muy desmotivantes o desesperanzadoras incluso. Pero es importante saber que por más adversas que se vean, siempre son cosas pasajeras. Siempre va a pasar, por más malo que sea, siempre va a pasar. Y si uno se apega a sus principios o a sus valores, siempre va a salir de esas cosas no necesariamente victorioso, pero al menos va a salir bien parado y con dignidad, ¿cierto? Y con alguna enseñanza. ¿Y por qué es eso? Porque sabes que lo importante te está acompañando siempre, está conectado a tu destino, está conectado al camino que tú elegiste y que se escapa de esta errancia. Uno no está viviendo solamente con lo que puede encontrar en la vida, uno no sale a buscar cosas entretenidas al entorno, sino que uno tiene claro, como decíamos, mientras más joven, de repente menos claro, que es una guía un poco más subjetiva,
pero ya mayor ya tiene más estructurado lo que lo va a estar acompañando siempre. Ya hay una visión que puede resultar interesante también en el cristianismo cuando se habla del ángel de la guarda. Ujú. El ángel de la guarda Es como la conciencia que te acompaña. claro, se entiende que es como una especie de ética, pero y de destino también, porque bueno, ustedes saben que la diferencia entre cuando se habla de espiritualidad y religión es que finalmente la religión es como una bajada más terrenal para temas espirituales, para la masa, Para para... estructurarlo dentro de la idea de Claro. Estado-nación. Y que sea algo más normativo, que sea algo más de ritos concretos, pero cuando una persona escapa un poco a la influencia de la masa, puede tener una espiritualidad más clara, y dentro de esta lógica también la idea del que podría ser el ángel de la guarda tiene que ver también con un destino, y es un destino y una ética que lo acompaña siempre estando en soledad o estando con otras personas. ¿Por qué es importante esto ahora? Obviamente por el tema de en la cuarentena, que hay una suerte de aislamiento social. Yo entiendo que para mucha gente, dependiendo si uno es más introvertido o más extrovertido, le va a resultar más fácil o más difícil afrontar esto. Eh, pero yo siento que varias de las personas, y seguramente las personas que están escuchando, no les va a resultar tan difícil, porque yo siento que cuando uno elige cierto camino de vida, cierto camino político, cierto camino ideológico, espiritual, etcétera, se divide en tipos de personas. Las personas que son más extrovertidas, que necesitan más del contacto social, del contacto con la gente, eh, son personas que se alían a movimientos más sociales, ¿cierto? Socialistas, si quieres, más de izquierda, no sé si podría decirlo de izquierda, pero cierta justicia social que está un poco más alejado de la idea de aristocracia, de abnegación personal, etcétera. Marcialidad, que son más de personas que son introvertidas o un poco más individualistas hasta cierto punto. Mira, hay algo interesante con lo que estabas diciendo de esto del ángel de la guarda. Em, Esa es la visión cristiana, ¿cierto? Ujú. Pero, pero también dentro de una versión pagana se menciona, bueno, no quiero caer en el tema como de un nordicismo, ¿cierto? Pero en las culturas escandinavas se hablaba del Harmingja, que era justamente esta conciencia o esta especie ¿cómo decirlo? De encarnación que nos acompaña y que se traduce a través de nuestra de nuestra conciencia, de nuestros actos, de nuestros valores, ¿cierto? Y bueno, esto también tiene un origen, diría yo, en la cultura mediterránea. Pero no me acuerdo del término. Pero existe, yo sé que existe. O sea, es transversal finalmente a Eso, varias creencias y eso, espiritualidades. ese era el punto al que justamente gracias por adelantarme y por matarme todo lo que quería decir. No, está bien. Pero sí, de hecho, eso es justamente el punto al que quería llegar. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay personas que tienen el prejuicio con el cristianismo, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente los prejuicios nos cierran al entendimiento. Que un emprendimiento más global y de conexión, que otro de los temas importantes también, Claro. tanto trabajar la individualidad y en la soledad. Exactamente. Lo otro que este ángel de la guarda o Harmingja o el término que existe en la mitología griega, que yo sé que existe pero no recuerdo en este momento el nombre, que finalmente lo que hace es engloba o encarna esta conciencia esta conciencia de valores que nosotros podamos tener, que es transversal, nos lleva hacia un camino hacia el
nos lleva hacia el camino en el viaje de la vida. El viaje de la vida es autoconstrucción, ¿cierto? Autoconstrucción. Y en esa construcción, es decir, edificarnos a nosotros mismos, uno va buscando la excelencia. Y ese es otro punto al que quería llegar, que hay un montón de filósofos, entre ellos, por ejemplo, Jung, como mencionaste tú, Nietzsche, Schopenhauer, que exponen a la soledad como un medio para acercarse a la excelencia. Uno se va a acercar a la excelencia y a la perfección. Uno nunca va a llegar a ser excelente ni perfecto, pero sí es un ideal, y al ser un ideal no muere, porque si fuera algo concreto estaría estatificado como tú llegas a ser perfecto o excelente, y una vez que llegas a hacerlo empiezas a caer en decadencia y en el vicio. Y la idea es que sea un ideal, es decir, que sea eterno, que sea algo inalcanzable para mantenerte... Sea una constante. Una constante. Y así te mantienes siempre en trabajo, te mantienes siempre trabajando por más. Es una visión súper fáustica, igual lo que estoy diciendo. Pero tiene relación con la soledad, porque para encontrar este estado de construcción, de ir por más, de excelencia, uno generalmente tiene que aislarse un poco de los estímulos exteriores. Yo me acuerdo que un tiempo que estuve bien enfocado en el ejercicio físico, ¿no? Entrenando, ¿cierto? Recuerdo que hablaba con superiores a mí en ese momento, y curiosamente una vez un superior me hizo un comentario, y él no participa de las visiones que tal vez nos unen a nosotros o a los que nos están oyendo. Era una persona que hacía ejercicio físico porque le gustaba nomás. Y él mismo, en los años de experiencia que tenía, se había dado cuenta que era un camino súper solitario. Él me acuerdo que me hizo esa acotación, que para llegar lejos había que poder soportar un poco la soledad, porque te demandaba soledad, porque la soledad te hace enfocarte, te hace concentrarte y verse uno mismo, y verte a ti mismo, ¿cierto? Y ver si realmente quieres eso, y te quita los estímulos exteriores. Y tú sin los estímulos exteriores puedes empezar a escucharte a ti mismo. Igual es un tema de autoconocimiento, creo yo. Ahora, otra cosa importante es eso, por una parte, ¿cierto? Para cerrar más o menos. Otra cosa también, no es buena la soledad constante. Claro. Tampoco es positiva. También hay que tener... Y las formas de la soledad también. Porque... Claro, formas de soledad y con intervalos de sociabilización, ¿cierto? Porque uno igual tiene personas con las que comparte estos mismos valores, o ángel de la guarda, o Harming ya, o personificación de nuestra conciencia, como queramos llamarlo, que finalmente son los valores que nos unen, ¿cierto? O el Dharma, como se dice, como se conoce en la cultura hinduista. Hace poco estuve leyendo, quizás se puede subir a la página también, la revista Elemento, una revista de metapolítica, me parece que es española. Elemento, sí. Que hacían un análisis del liberalismo, una crítica al liberalismo como el gran enemigo, digamos. Económico, filosófico. Filosófico, y se desprendía ideológico. Pero en esta última etapa cuando se hablaba del capitalismo tardío, digamos, se hablaba un poco de esta soledad o de este individualismo solitario, que justamente es el que se tiene que evitar, que es el alienado. Quizás en la página pueda subir el excepto, el link. No, yo creo que puedo subir la revista, pero el excepto digamos, específico de lo que estoy hablando. Y es como te preparaba, y que si nos ponemos un poco en onda de conspiraciones, como lo que se podría estar preparando de aislamiento general. O sea, una persona que hace años que se está viendo que el modelo es justamente una persona que trabaja de lunes a viernes, trabajo en el que sea, y se encierra todo el fin de semana a ver Netflix, a pedir comida y a estar acostado. Ya, entonces está aislado del mundo, alienado, claro. Está alienado. Y está alienado en tanto, por una parte, al consumo, por una parte, que su ocio
no lo está llevando a algo constructivo y que sea parte del desarrollo de la vida, de un motivo de vida, un escape finalmente, un escapismo. Y que todo lo lleva a estar, porque de hecho el tema de, por ejemplo, binge, le llaman los estadounidenses, los ingleses, como binge eating o binge watching series, no sé, ver series es como compulsivamente, ya entonces aprovechas todo el tiempo libre que podrías tener para algo que ya de por sí, si consideras que tu trabajo está alienado, tu tiempo libre no puede estar alienado porque tu tiempo libre tiene que llevarte a justamente una realización personal. Y este individualismo o esta soledad individualista que propone el modelo es justamente algo compulsivo, algo del consumo de serie, algo del consumo de juegos de video, de comida rápida, etc. Claro, finalmente uno puede construirse alienado, como dices tú, para satisfacer placeres o pasiones personales. A muy corto plazo. Claro, a muy corto plazo. O uno puede aislarse para construirse a sí mismo, pero con una visión, ¿cierto? Un poquito de crecer para que tu crecimiento pueda ser entregado a tu entorno, a crecer, no sé, con tu amigo, con tus camaradas, o con tu familia, o con tus hijos, y poder tener una versión mejor de ti que entregar a las personas que te importan, claro, y seguir avanzando. No solamente alienarte por despreocupado, porque finalmente cuando te alienas y te despreocupas del resto, es como una visión o un estado súper vicioso y súper que tiende a la decadencia. Porque compulsivo finalmente, o sea, es llevar una actividad a corto plazo con una recompensa muy a corto plazo que te lleva a no avanzar sino a tener una recompensa inmediata, y tú sabes que, bueno, eso es parte de la matriz de las adicciones, de estar realizando acciones que no tienen un desarrollo y que te llevan a justamente tener un estado de placer a corto plazo pequeño, que te hace nuevamente aislarte, alienarte, no darte cuenta que todas las instancias de tu vida están conectadas en tanto un desarrollo, en tanto a que si tú en tu tiempo libre decides... Y en tanto a la transmisión de información, hablando desde un punto de vista súper casi biológico, científico, ¿de qué sirve acumular bienes o acumular conocimiento o acumular sabiduría a causa del aislamiento, ¿cierto? Si lo vas a ocupar, por ejemplo, en satisfacer placeres a corto plazo que te llevan a la decadencia y que no vas a lograr transmitir nada bueno de ti mismo. Si finalmente la razón primigenia de la existencia por sí misma, desde las células o las bacterias, todo, ¿cierto? Todos estos microorganismos, el comportamiento básico y primigenio, valga la redundancia, es la transmisión de la información. No el dato frío, sino que la información... La información como un arma, no como un fin finalmente. Claro, exactamente. O sea, es una tecnificación finalmente. Mucha gente se encierra el fin de semana a ver una serie porque Netflix tiene... Por poner un ejemplo, yo pongo el ejemplo de Netflix porque cuando recién salió Netflix yo dije, no, esto no va a durar mucho, porque no puede ser que algo que tiene acceso tan fácil, no sé, si queréis ver una serie, una película, la bajáis de torrent, la veis cuando queréis y no te cobran. Pero Netflix y otras plataformas similares tienen la particularidad de que por una parte hacen que la comodidad de a un clic tenerla. Eso mismo es decir, es más fácil. Es más fácil y la socializáis. Te suben una serie un fin de semana y todas la van a ver el mismo fin de semana y tenéis para hablarlo. De hecho, está considerado dentro de las redes sociales Netflix. Está considerado dentro de estas redes sociales que entre comillas te da un estatus. Como por ejemplo tener tu Twitter o tener tu Badoo o tener esa cuestión de ahora que existe el TikTok, que la verdad que ni siquiera sé en qué consiste, pero
El punto importante es que son redes sociales que te dan un estatus en base a lo mismo que era negativo que mencioné antes, que era lo contingente. Porque mañana o en un año más van a haber otras redes sociales y ahí estas personas que no logran conectarse con lo que les rodea y tienen esta actitud compulsiva, como dice José Ríos, de abstraerse en una forma alienada. Solamente buscan formas pasajeras de satisfacer deseo o vicio a corto plazo. Y una de esas formas son estas redes o aplicaciones de redes sociales que te dan este estatus, ¿cierto? No es como la aplicación de ¿cómo decirlo? De comunicación, como que podría ser tal vez WhatsApp, no sé, que es una cosa claro, que más transversal. Están vacías de sentido. Netflix, claro. Bueno, y aparte Netflix también tiene una plataforma, es una plataforma de compartir contenido ideológico súper importante, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí que para mucha gente es un panorama per se. Netflix es como ya, chuta. ¿Qué hacemos a la noche? Claro, hacemos a la noche y veamos una película en Netflix. Claro. ¿Qué nos ofrece Netflix? ¿Cachai? O sea, no hay ni siquiera una motivación intrínseca para decir, ¿sabéis qué? Quiero ver una película de guerra, quiero ver una película que se trate de esto, busquemos una película. No, te lo entregan dado. Sí. Y como te lo entregan dado y te lo entregan incluso al ritmo que tienes que verlo, es aún más el tema compulsivo. Ya el tema de verlo es casi una masturbación finalmente de entretenimiento. Claro. Masturbación en el sentido de entregarte placer a ti mismo. Claro. O de autosatisfacerte. Sin un proceso detrás que lleve justamente a que... Sin un proceso empírico. Un proceso empírico y que justamente finalmente la satisfacción o el placer que te entregues sea el resultado de tus acciones y una recompensa, efectivamente, sino que es como el inicio, el placer, ¿ya? Claro. Pero bueno, esas son un poco las formas modernas o actuales en los cuales a la gente la pueden hacer no aprovechar estas oportunidades de estar en soledad, de tener su espacio, de tener un espacio reducido, porque una de las partes negativas que tiene este tema del confinamiento por coronavirus es que te confina físicamente un espacio, porque sería maravilloso que perfectamente uno dice, ya, está ahí, no va a trabajar, está aislado y uno puede ir donde quiera, puede ir a la playa, puede ir al bosque, puede ir a donde quiera, pero no, aquí te confinan en un espacio. Entonces uno es responsable por buscar justamente cómo aprovecha ese espacio y ese tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar ese espacio y ese tiempo? Ese era finalmente el punto al que queríamos llegar con este podcast, ¿cierto? Que era la reflexión en torno al estado en que estamos, por el que estamos pasando, producto de las cuarentenas vigentes o a causa del coronavirus, ¿cierto? Del COVID-19, ¿cierto? Y por lo mismo hay una serie de visiones, si nos metemos en lo geopolítico, que hablan como de lo positivo como de lo negativo de todo este estado. Por una parte de que nos están preparando para el gobierno mundial, etcétera, etcétera, como de otras lecturas que hablan de que viene como el alza de los nacionalismos, etcétera, que está más cercano justamente a lo que nosotros estamos propugnando. Sea lo que sea para bien o para mal, tenemos este espacio, tenemos este tiempo, tenemos esta oportunidad. Tenemos la oportunidad hasta cierto punto de conectarnos. Están las opciones de Zoom, claro, finalmente es como un consejo en el fondo. Justamente. Porque al final, como dice José, claro, uno no sabe qué se viene, qué nos depara, cuál es el devenir, no lo sabemos. Pero hay que estar preparado. Pero hay que estar preparado. ¿Cómo estamos preparados? Construyéndonos de la mejor manera posible. Durante el día, no sé, haciendo ejercicio, leyendo, aprovechando el tiempo libre. No cayendo en la compulsión. En la compulsión de... Y lo digo, al menos en mi caso, lo digo desde la experiencia propia, porque tampoco es me voy a presentar como un ápice de sapiencia o de virtud. Yo también varias veces me he dado cuenta que he estado todo el día en el computador o todo el día en el celular, pero lo importante es darse cuenta, ¿cierto? Darse cuenta es el primer paso. El segundo paso, y más importante, es corregirlo. Entonces, de ahí viene este podcast, ¿cierto? De
para las personas que nos escuchan y que pueden tener esta voluntad de autosuperación, no dejen que les gane la red social, la pantalla digital, la cama o el sillón. Hay cosas que hacer, hay que estar preparado para todo, para bien o para mal, como decía José, y hay que salir, ¿cierto?, de ese estado letárgico en el que uno puede caer fácilmente estando todo el día encerrado en su casa o en su pieza. Uno no puede caer en el tedio. El tedio finalmente es lo que lleva al vicio, y el vicio es lo que lleva... A ver, nosotros estamos encerrados, nosotros, entre comillas, estamos encerrados, y es muy fácil caer en el vicio, porque yo creo que el 90% de los que, lamentablemente, para ese 10% que nos escuchan, que quedaron sin trabajo, quedaron sin recursos, tienen recursos a la mano, pueden tener recursos, y es muy fácil en el vicio caer en el exceso. El exceso también está vinculado también con la compulsión, el exceso en tanto al consumo de sustancias, a de repente, incluso cosas, si se hace la crítica personal, yo siento que, por ejemplo, a mí, en mi caso, caigo mucho en buscar información contingente. La información contingente, particularmente lo que es el coronavirus, las implicancias geopolíticas, no tienen ningún sustento, ninguna transversalidad. Estamos en una guerra mediática. Entonces muchas veces yo digo, no, voy a dejar de leer estas tonteras porque en realidad no te llevan a nada. Y es desinformación finalmente, porque no hay nada concreto. Entonces vamos a leer una revista, vamos a escribir algo, vamos a hacer ejercicio, vamos a conectarnos, vamos a planificarnos, vamos a hacer proyectos. Aprovechemos este espacio, aprovechemos este tiempo, y aprovechemos que sea lo que sea nos depara el futuro, estar preparados, sea para construir en unidad con algo que sea cercano a nuestro ideal de sociedad, o prepararnos para la resistencia a una sociedad que va a ser cada vez más limitante para la gente que tenga como esta visión de mundo parecida a nosotros. ¿Ya? Así que ese finalmente era un poco el mensaje que queríamos entregar. Es un podcast más cortito que el resto de los podcasts, justamente asociado a la actualidad. Vamos a tratar de estar más conectados nuevamente, estar haciendo cosas que de repente sigan con la línea que veníamos llevando, pero creíamos que era importante abordar esto para motivar, para de repente quienes sentían que habían perdido un poco su rumbo, que sigan adelante, y nosotros también reforzarnos un poco. Sí, también uno refuerza las cosas que va pensando haciendo estos podcasts. Sí. Insisto, no es por mostrarse como que nosotros somos los que sabemos, somos igual de seres humanos que el resto, ¿cierto? Y en síntesis, este podcast apuntaba a tomar actividades que trasciendan la contingencia en el tiempo libre que nos entrega estas cuarentenas vigentes. Así que eso, estimados amigos, gracias por escucharnos. Como decía José, nos vemos en otro capítulo de Reflexiones del Devenir Histórico, ¿cierto? Y que tengan buena semana, cuídense, manténganse activos y aprovechen su tiempo. Aprovechen su tiempo productivamente.